Buenos días y bienvenidas a esta conferencia inaugural de doctorado en Ciencias Sociales para el semestre de apertura de 2026. Es un gusto ver a todos ustedes aquí y en particular me da gusto saludar a muchos de nuestros estudiantes doctorales que ya van avanzados, ya van preparando su borrador de tesis. Eso lo felicito y me da gusto ver, bueno, a todo el mundo aquí. El día de hoy tenemos el gusto de abrir el semestre con una conferencia de nuestro colega Jaime Tamayo. Me imagino conocido por todos, uno de los profesores más conocidos de hace más tiempo aquí en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Lo va a presentar la doctora Elisa Cárdenas en un segundo, pero antes de iniciar yo simplemente quiero decir que yo estoy muy contento porque pues hace años me ha tocado compartir seminario con Jaime y para mí eso ha sido siempre una oportunidad de lección, de crecer, de conocimiento y de debate. Entonces, pues yo estoy muy contento el día de hoy de presentar a esta conferencia. Aquí tenemos al doctor Jaime y a la doctora Elisa, y pues Elisa te dejo la palabra, el micrófono. Muchas gracias, Robert. Muy buenos días a todas, a todos y también a quienes sigan esta conferencia en línea. Me da muchísimo gusto presentarles al doctor Jaime Tamayo, quien, para empezar, es importante decir que es un egresado de este programa de doctorado y en la actualidad es jefe del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales. Pero fue fundador de ese departamento en su versión inicial, que era el Centro de Investigaciones sobre los Movimientos Sociales de la Universidad de Guadalajara, el CISMOS. Es un nombre muy sugerente. Y bueno, es profesor, investigador, titularse de este mismo departamento, y ahí ha liderado varios proyectos que reflejan las múltiples líneas de su interés, porque como quienes lo han escuchado en otras ocasiones saben muy bien, Jaime Tamayo es un inquieto conocedor de temáticas múltiples, desde las que tienen que ver con la sociología, con la historia del Estado, la naturaleza del Estado y la filosofía relacionada con el ejercicio del poder, hasta los movimientos sociales, y luego pasando por lo que hoy nos reúne, que son las relaciones internacionales. Al mismo tiempo ha sido siempre un interesado desde hace mucho, desde antes de que estuviera de moda, por cuestiones medioambientales y muy en particular a través de la historia específica y las condiciones de vida del lobo mexicano, un aspecto de su currículum que a mí me interesa destacar porque estamos esperando todavía un libro que Jaime está preparando también en esa materia. Además de ser docente en el doctorado en Ciencias Sociales, lo es en la maestría en Ciencias Sociales también. Ha sido invitado en diversas universidades, quiero destacar la Universidad Nacional Autónoma de México, la Autónoma de Querétaro, la Oregon State University, la Universidad París 13 y la Universidad Nacional de Australia. Es autor y coordinador de 32 libros, varias decenas de capítulos y artículos en revistas especializadas sobre diversos temas. Y voy a destacar algunos de los títulos de estos libros
por lo menos dos sobre cuestiones de política internacional que obedecen a inquietudes que tuvo desde el inicio de su carrera: los principios de política internacional de México, coexistencia pacífica y equilibrio nuclear, y después libros que tienen que ver con la historia del Estado mexicano revolucionario, el estudio de la clase obrera, un libro que fue premiado y que es un tomo de esta historia de la clase obrera en la historia de México, que publicó Siglo XXI, dedicado al periodo que va del interinato de Adolfo de la Huerta y el gobierno de Álvaro Obregón. Tiene varias publicaciones sobre movimientos sociales y también sobre cuestiones relacionadas con lo que solemos llamar Europa del Este, Ucrania, la guerra civil y la lucha por la última frontera de la OTAN. Es una publicación suya también. Es actualmente codirector y es cofundador de la revista Espiral, Estudios de Estado y Sociedad, una de las revistas más importantes de nuestro centro universitario. Y también es, eso probablemente ustedes lo saben, colaborador de la agencia china de noticias Xinhua. Muchísimas otras cosas más, pero será más interesante escucharlo a él que a mí que lo estoy presentando. Jaime, un gusto escucharte. Muchas gracias, Elisa. Eh, pues, voy a preguntar a ver si les parece bien o conveniente hablar con el micrófono o hablar sin micrófono. Está muy pequeño, está fácil. Bueno, el tema que nos convoca, pues es un tema que tiene mucha actualidad, porque precisamente estamos viviendo tiempos que pareciera que habían pasado, pero eso era una mentira. Siempre hemos estado en una situación de conflicto y de riesgo existencial incluso frente a los Estados Unidos. Mister Amigo no existe, nunca existió. Estados Unidos siempre ha sido nuestro enemigo y nuestro enemigo principal, a pesar de que muchos se sentían, parece que algunos ya empezaron a dejar de sentirse casi norteamericanos en este país. Y bueno, pues tenemos una relación eh, desde que nacimos como país, aunque mucho más dañada de lo que se piensa o se conoce. Normalmente, todo el mundo conoce al menos alguna referencia de la guerra con los Estados Unidos y la pérdida de más de la mitad del territorio, etcétera. Pero pareciera que ahí se acabó. A mí realmente me sorprende, porque considero que es una mujer extraordinariamente inteligente, nuestra presidenta, pero me sorprende que van dos veces que dice que la única vez que nos invadió Estados Unidos, perdimos la mitad del territorio. Es una mentira. Estados Unidos nos ha invadido tres veces. Nos ha invadido tres veces y otras tres o cuatro estuvo a punto de invadirnos. Y esto no es solo del siglo XIX, sino del siglo XX. Y hoy hay amenazas constantes de otra agresión militar y probablemente invasión, o por lo menos bombardeo sobre los llamados cárteles mexicanos, que bueno, hemos visto que además como bueno, ya lo dijo Marx, ¿no? De que la historia primero es tragedia y luego se repite como comedia, y este Hitler americano, que es un poco un comediante, aunque a veces sangriento, pues a veces bombardea a pescadores y ya dice que está acabando con el narcotráfico en el Pacífico, en el Golfo, etcétera. Y bueno, pues no sabemos qué vaya a bombardear si es que decidiera hacerlo. Es decir, no es un cuento, es una realidad, estamos en una situación peligrosa, pero no novedosa. La historia de México prácticamente inicia con la declaración del presidente James Monroe sobre
que América pertenecía a los americanos y que ningún país debería intervenir fuera de los americanos, entendidos los americanos ellos y América todo el continente. Y desde entonces esto ha estado presente en las relaciones de Estados Unidos con el mundo, caso en particular con América y muy en particular con México. La declaración es de 1921, lo digo de 1821, perdón, prácticamente coincidiendo con el surgimiento precisamente de los países latinoamericanos, las independencias. Y después vendrán otra serie de alimentos a esta visión que simplemente van a hacerla mucho más contundente y peligrosa. Por un lado viene la concepción del destino manifiesto, que además no es, aunque bueno, se reconoce su paternidad en un artículo de un periodista, en realidad estaba ya presente en buena parte de los norteamericanos, incluso antes de su independencia, y presidentes norteamericanos lo habían venido sosteniendo. No voy a hacer referencia mucho al siglo XIX, solamente son antecedentes breves, pero para tener presente que esto ha estado desde nuestro origen. Cuando llega el primer enviado especial, algunos le dicen embajador, pero no es embajador porque Estados Unidos no consideraba que fuéramos una nación digna de tener embajador. Siempre el racismo ha estado presente y el supremacismo hasta la fecha, incluso durante el gobierno del mulato Obama, que no era de origen afrodescendiente en Estados Unidos, sino hijo de un negro africano, por tanto no tenía una cultura de defensa o de lucha o de opresión, porque no venía de los esclavos. Pero el propio Obama en las Naciones Unidas habló del excepcionalismo norteamericano, un supremacismo nacional, no racial, ¿sí? Y en ese sentido, bueno, pues siempre ha sido Estados Unidos, nos ha visto como los que estamos allá abajo, no solo al sur. Entonces, el señor Poinsett venía con varias consignas. Una, todos los que estudiaron varias, bueno, ya no sé si se les siga dando eso, porque luego se ha tratado de limpiar la relación con los Estados Unidos, venía con la intención de comprar Texas, pero también venía con la intención de preparar una invasión para luego apoderarse de California en particular y en alguna medida de Nuevo México. Y bueno, de ahí salieron después de la guerra varios de los Estados Unidos. Y establecer una serie de políticas para poder tener presencia permanente militar en el país. Pero además, y eso casi nunca se menciona, venía a proponer un tratado de amistad y comercio, llámese TLC, que solamente se va a lograr hasta el gobierno de Salinas. ¿Sí? Recurrentemente se estuvo proponiendo un TLC en diversos momentos de la historia de México, de manera muy fuerte, por ejemplo, con Porfirio Díaz, en varios momentos, incluso con gobiernos muy entreguistas, como el de Miguel de la Madrid, y aún ahí no pudo acercarse porque había sido un rechazo muy fuerte a esta idea que nos iba a terminar sometiendo. Bueno, como dije, no voy a hacer mayor referencia al siglo XIX, pero sí hay que señalar que ya con el siglo XX inicia una nueva concepción de la doctrina Monroe, en este caso, el llamado corolario de Roosevelt, de Teodoro Roosevelt, el malo, sobrino lejano, va a ser el otro Roosevelt, el de la Segunda Guerra Mundial. Digamos, el no tan malo o el bueno, el buenita onda, ¿verdad? Pero que efectivamente tiene una política diferente, la voy a abordar rápidamente en un momento. Y con Roosevelt, Teodoro, presidente de finales del siglo XIX y principios del XX, se va a dar esta concepción de corolario que va a implicar que, entre otras cosas, invada Colombia, separe Panamá, invada Cuba, etcétera, etcétera, Puerto Rico, etcétera. Era una guerra ficticia con los Estados Unidos provocada para apoderarse de sus territorios,
Una práctica que, por cierto, nos tocó honoríficamente iniciar, esto de las guerras bajo falsas banderas. Eh, en el caso de la guerra con España, pues hay una sección, vuela un barco para provocar esta guerra y luego se culpa a Estados Unidos, lo mismo que se hizo en el Tonquín, en el Golfo de Tonquín para provocar la guerra de Vietnam. En el caso de México, también hubo una provocación, entran tropas norteamericanas al territorio mexicano, hay un enfrentamiento, algunos heridos, algún muerto, y entonces se dice que México había invadido Estados Unidos y había matado gringos. Y eso es lo que se lleva al Congreso para declarar la guerra, para apoderarse del territorio. Incluso Lincoln se opuso a eso. Él señalaba, bueno, que se determinara que efectivamente había sido el territorio norteamericano, porque todo estaba claro que había sido una provocación montada, ¿no? Bueno, desde ahí, todo la historia ha sido esto. Ahora son el problema los narcoterroristas, que bueno, basta con que se decrete por el presidente de los Estados Unidos que son terroristas para que se les considere como tales, y con esto se puede justificar una invasión como la de Venezuela, un secuestro como el del presidente Maduro, y luego ya en el juicio, iniciando el juicio, declarar que sí, que no es cierto, que no existe el cuartel de los 8 soles o no sé cuántos, y pero ya lo tienen ahí, y ya se apoderaron del país, y bueno, ya compraron una serie de voluntades, en fin. Pero siempre vamos a encontrar esto, ¿sí? Las falsas banderas, ¿sí? Se inicia precisamente en la guerra de México, y vamos a tener las experiencias de decir. Bueno, este es Roosevelt, y después tendremos precisamente en México ya una serie de cuestiones de esta. En 1906, todavía con Porfirio Díaz, que ya tenía sus diferencias con los gringos, y que había tratado de equilibrar el peso del capital norteamericano con el inglés en particular, buscando de alguna manera presencia europea en otros ambientes, pero particularmente en el caso del petróleo, pues se trató y se acordó sacar una ley que establecía un impuesto sobre el petróleo, un impuesto del 7% para la federación y 3% para los estados. Pero tramposamente, aquí habría que ver la responsabilidad que tiene el propio gobierno de Díaz, y definitivamente un grupo de diputados. A la hora que se lee la iniciativa de ley, se baja la voz y no se dice, prácticamente no se escucha la versión que se da del Cerro. Que están exentos los pozos petroleros explotados en territorios privados, en terrenos privados. Y bueno, a partir de ahí, pues solamente se dedican las compañías a lo que hacen comúnmente este tipo de compañías petroleras, mineras, etcétera, apoderarse de territorios privados, a comprarlos, a expulsar a la gente, etcétera, y nunca van a pagar impuestos. Pero ya, digamos, empieza a haber un conflicto ahí. Cuando llega Madero establece este criterio ya, un impuesto insignificante, 20 centavos por tonelada, 3 centavos pues por barril, e intenta establecer inspección en los pozos petroleros. Bueno, eso es la causa, digamos, más del fondo de lo que va a ser el golpe de Estado. Un golpe de Estado fraguado en una embajada, en la embajada norteamericana. Una práctica que luego vamos a ver que se reproduce en América. Nuevamente somos pioneros, ¿no? Y bueno, es un golpe muy, muy sangriento, no sé, no referencia a eso, pero sí quiero decir que en este caso el embajador, el Ray Wilson, había sido empleado de las compañías petroleras, había conseguido que las compañías petroleras construyeran la embajada. La embajada fue construida por las compañías petroleras en México. Y bueno, el compromiso era clarísimo. Convence al gobierno norteamericano de que había esa iniciativa de Madero era discriminatoria, era falso porque era impuesto para todos, y además casi requisitoria, prácticamente que tenía casi expropiar el petróleo, era absolutamente falso. Pero con esa excusa incluso se mandan buques, y sobre todo se establecen fuerzas militares en la frontera mexicana, se amenaza con la intervención, y eso va a ser un factor para la renuncia de Madero. Entre paréntesis,
Es una renuncia además muy curiosa porque va a dar pie para una práctica muy común en la política mexicana heredada del PRI y que viene más bien heredada en este caso de Victoriano Huerta. Madero renuncia su vicepresidente, el secretario de Gobernación sube en su lugar de acuerdo a la Constitución, el secretario de Gobernación nombra como secretario perdón, el secretario de Relaciones Exteriores, pasa a presidente porque es lo que establece la Constitución, nombra al secretario de Gobernación, un nuevo secretario de Gobernación ya, que es a Victoriano Huerta, dura menos de una hora, 5 minutos del presidente, y la renuncia se envía al Congreso, el Congreso aprueba la renuncia, el Congreso aprueba el nombramiento del secretario de Gobernación, que es el cuarto en sucesión, y pasa la Constitución impecablemente en términos formales. Huerta va a ocupar la presidencia en una de las dictaduras más sangrientas que ha tenido nuestro país. Y producto, como dije, de un golpe de Estado acordado y promovido desde la Embajada Norteamericana. Bueno, y luego de esto hay un cambio de gobierno. Taft, que es el gobernante, el presidente que representa mucho esos intereses también del cártel extractivista, extractivista, petrolero, minero, etcétera, va a ser sustituido por un presidente más vinculado al capital financiero, al capital comercial, es Wilson, admirado, idealista, como se le dice, que promueve la paz mundial, etcétera, como autor de la Sociedad de Naciones, a la cual no va a entrar, pero que sí va a hacer que el tratado se establezca la doctrina Monroe como algo vigente, y que México, cuando entre a la Sociedad de Naciones, va a tener que rechazar este artículo. Pero, bueno, Wilson decide que ya no le conviene Huerta, le conviene un gobierno de otro tipo, precisamente en función del comercio, inversiones y la estabilidad que se requiere para este tipo de políticas en ese momento. Y se monta otra provocación, un poco también un actuar estúpido de los militares, pero también una contraparte provocativa. Y Wilson tiene la excusa perfecta para invadir Veracruz, porque quiere sacar precisamente a Huerta. Y se da la invasión a Veracruz. Lo que nunca se dijo era que era también para impedir la llegada de armas que venían precisamente para Huerta. Aquí se reflejan tres corrientes muy importantes de la Revolución Mexicana. Por un lado, el tan últimamente, en los últimos 6 años antes de Claudia, tan aplaudido Villa, ¿verdad? Que él va a plantear una alianza con los invasores para echar a Huerta. ¿Por qué? Porque Villa era bien visto por el gobierno de Wilson. De hecho, se le hizo sentir que sería su candidato a la presidencia y Villa se dejó consentir. No se va a enojar mucho cuando ya el gobierno de Wilson reconoce a Carranza y tiene la famosa provocación de Columbus. Pero bueno, Villa en este caso pues es el aliado de los funcionarios con el invasor. La posición de Carranza, que es el jefe del constitucionalista, que es el rechazo, digámoslo así, jurídico, no aceptar ningún acuerdo, no aceptar las tropas norteamericanas y no llegar y exigir la salida incondicional de los países. Y la posición de Obregón, que es atacar a los gringos, rechazarlos con las armas. Bueno, de esta invasión, finalmente, por ahí viene el problema también de la Segunda Guerra Mundial y eh, además no tienen mayor apoyo interno, hay un rechazo muy fuerte, por cierto, de la población veracruzana, hay una gran cantidad de muertos civiles. Después tenemos una nueva intervención, una nueva invasión, precisamente cuando Villa, resentido, acabado militarmente, convertido en nada, en una gavilla, invade
entra a Estados Unidos y ataca una población ínfima que tenía 3 Rangers y 2 sheriffs, no sé qué. Sí, una acción militar irrelevante, pero obviamente una justificación, en este caso, para invadir nuevamente. Y viene una expedición que empieza con 5,000 hombres y termina siendo entre 15 y 20,000, encabezadas por, en este tiempo es mucho, encabezadas por un general Pershing, que va a ser rechazado militarmente por las tropas de Obregón, que era secretario de Guerra y Marina, aunque Carranza luego frena esto, y por la población mexicana, que también rechaza la intervención de los gringos. Esta es la tercera invasión, 2 invasiones en el siglo XX, que luego se nos quiere olvidar. Bueno, Pershing va a ser el héroe norteamericano en la Primera Guerra Mundial, pero aquí no va a hacer nada. Finalmente, al gavillero Villa, que viene a perseguirlo y a atraparlo, supuestamente, lo único que atrapa es su sombrero, nunca logró nada. Pero bueno, nos invaden, ¿no? Y después tendremos otra cuestión que va a generar también un conflicto importante. Con la Constitución del 17, que establece la propiedad de la nación sobre los recursos del subsuelo, obviamente aquí lo más importante es el petróleo, pero también la minería, y la restitución de tierras que afectan no solo a los grandes terratenientes, sino a propietarios norteamericanos. Va a haber nuevamente una serie de acciones para tratar de detener esto en lo que afecte al menos a los norteamericanos. Las compañías petroleras, con la anuencia del gobierno gringo, van a apoyar una gavilla, que es la de Manuel Peláez, que protege, que es de protección de las compañías petroleras para que no fueran intervenidas por el gobierno mexicano. Pero luego va a venir ya viene el movimiento después del intento de fraude electoral de Carranza, para dejar un incondicional y de tratar de fusilar a Obregón. Viene el levantamiento de Agua Prieta, Carranza muere y se inicia el gobierno de Obregón. Y aquí llegan una serie de propuestas. Otra vez un TLC y la petición de que el gobierno modifique la Constitución para no aplicar el artículo 27 en materia particularmente del petróleo. El gobierno de Obregón no acepta esto. Al final, ya ante la inminente rebelión de uno de los líderes del movimiento de Sonora, que es Adolfo de la Huerta, que va a culminar en la llamada rebelión de la Huertista. En realidad, bueno, va a ser una rebelión más amplia, pero que ante este riesgo ya de un inminente levantamiento del ejército, del clero y de los terratenientes, pues de rebelión, se llega a un acuerdo inicial. Primero se trató de llegar a acuerdos a través de los banqueros, que era con los que se había establecido la relación de los comerciantes, normalmente cartel que es, digamos, el que se oponía en última instancia o tenía diferentes formas de resolver los problemas frente al capital extractivista. Y después finalmente, decíamos, se llega a un acuerdo que lo que se conoce como los tratados de Bucareli. Y aquí hay que aclarar una cosa, no varias, pero una. Hay una leyenda negra que todo el mundo ha oído, ¿no? Los tratados de Bucareli nos impidieron incluso desarrollar estas pastores. Nuestra dependencia y nuestra, en fin, quedamos ahí atorados. Eso es mentira, eso no existe, eso no existió. Los tratados de Bucareli son 2 como tratados. Y hay un convenio secreto. Te lo explico. Los tratados son tratados de reclamaciones por daños causados
a norteamericanos durante la revolución y antes de la revolución, en otro tratado. Y se establecen los comités arbitrales, etcétera, como cualquier tratado. Y son tratados, precisamente, para ser tratados aprobados por el Congreso, como lo establece la Constitución, en este momento el Senado. Y hay un acuerdo que, en el que se compromete el gobierno de Obregón a no aplicar retroactivamente en el año que le queda, porque es lo único que lo obliga, y lo obliga moralmente, porque no es un tratado, no pasa por el Congreso, no obliga al Estado mexicano, a no aplicar retroactivamente la Constitución del 17 en materia de petróleo, como lo había establecido la Suprema Corte, porque ya había habido 5 resoluciones de amparo de la Corte a las compañías petroleras y Obregón simplemente ratificó. No hay tratado de libre comercio, no hay ningún otro tipo de acuerdo. Eso es lo que realmente se establece en este convenio privado, que es lo que se conoce como el tratado secreto, ¿no? Eso es lo que dice, no dice nada más. Pero bueno, esto va a ayudar a resolver el problema de la rebelión, en fin. Pero finalmente estamos en una situación en la que se estaba gestando una nueva invasión en el conjunto con el levantamiento de la huertista. Y con esto se modifica, digamos que no se consigue lo que se pretende. Es un poco como el caso del Tratado MacLean-Ocampo, que no voy a abundar, pero que también lleva a Juárez a un acuerdo que es mucho menos gravoso y riesgoso, y al final además no lo prevé el Congreso norteamericano, de lo que originalmente se pretendía. Y que le da la posibilidad de respiro ante el riesgo de que el gobierno de Juárez fuera derrotado ya por la participación incluso de Estados Unidos al lado de los, en ese momento ya de los conservadores. Pero bueno, en este caso los tratados de Bucareli, como dijimos, hay muchos mitos, estos son lo que realmente es. Después viene otro momento que sí fue muy serio, muy amenazante para la invasión. En 1924 termina el gobierno de Obregón, inicio de Calles. En diciembre inicia también las sesiones del nuevo Congreso y se presenta una iniciativa de ley que se va a discutir en 25 para regular el artículo 27, sobre todo en materia de petróleo. Es una ley más o menos moderada, pero que ya afecta a las compañías petroleras. Esto inmediatamente es protestado por el gobierno norteamericano y esto hace que se presente un proyecto más agresivo, por respuesta, por parte del grupo de Morones, precisamente, que en esto tiene una posición muy nacionalista. En términos sindicales, pues es el padre, digamos, del sindicalismo amarillo, del sindicalismo oficialista, etcétera. Pero en este terreno juega un papel importante. Entonces presenta esta iniciativa, se generan más conflictos y se presenta entonces una más moderada y Morones va a presentar otra todavía más, más fuerte, donde prácticamente se expropia el petróleo ya. Y entonces se prepara una invasión a México. Pero México tenía varios aliados, ya he explicado, pues ya he mencionado rápidamente el asunto de los aliados con comerciantes, fuerza importante de redes sociales, con los gobernadores de la frontera que están muy interesados en mantener la relación con México, pero también con un grupo de senadores que controlaban, muy poderosos en el Senado, que controlaban la Comisión de Relaciones Exteriores, encabezados por un senador Bora, Carolina Norte. Este senador es un senador que luego se va a volver muy conservador, pero en este momento es simpatizante de la Revolución Mexicana y pretende frenar las acciones del gobierno de Kulich, que ha establecido ya como política hacia México. La declara el Soviet mexicano. Entonces, bueno, todo esto. En el contexto en el que se está dando, no voy a hablar de eso, solamente señalarlo, la invasión a Nicaragua y el apoyo del gobierno de Calles a los liberales, en particular a Sandino, que es armado por el gobierno mexicano, que envía tropas el gobierno mexicano para enfrentar a las tropas norteamericanas, pasados de nicaragüenses, y que le da el nombramiento de general a Sandino, ¿sí? Pero a la vez viene el inicio del conflicto cristero, bueno,
conflicto religioso que va a desencadenar la guerra cristera. Todo eso se está dando a la par. Y los cristeros, con un apoyo importante en el sector más conservador norteamericano, y a la vez calles pues apoyado por la masonería norteamericana, etc. Entonces, todo esto se da en el contexto de una amenaza de invasión con el apoyo para México del senador Bora, que saca un acuerdo por el cual México, es decir, lo que se trató de sacar ahora con Venezuela y que fracasó, Bora sí lo saca. No puede utilizar el ejército, no puede recurrir a las armas el gobierno de Colich sin la aprobación del Congreso. Y en ese contexto, hacerlo pues implicaría violar la ley, una serie de cosas, pero ya son hechos consumados, pues pasa nada, así hicieron en Vietnam, ¿no? Pero entonces, Morones, o el gobierno mexicano, tiene documentos, 300 documentos que muestran cómo se estaba preparando en secreto ya la invasión. Se movilizaron barcos y tropas para la frontera, y ya estaba la invasión prácticamente cuando se presentan estos documentos en públicos, obtenidos a través de una mujer, que es la Margarita Mexicana. Ya no están certificados. Ya. Nos están oyendo los gringos. No es el enemigo principal. Sí, porque Lo que tú estás no me desvías. convencernos de que es el enemigo principal. La carretera era de General Electric. El general eléctrico. Bueno, entonces, esta Matajari enreda al agregado militar y obtiene de su oficina estos 300 documentos, que al final el propio secretario de Estado Kellogg, el famoso secretario de Estado que son de las Naciones Unidas, como Lenny, que se encuentra aquí, ¿sabes? Se propuso un proyecto, Brian Kellogg, que no tenía al final en mi cabeza, pero que buscaba supuestamente la paz y era el que quería invadir a México. Bueno, que tú tienes que reconocer que sí existen los documentos, que sí los tiene el gobierno mexicano, y que todo había sido de alguna manera, pues, que reconocían que todo había sido armado por ellos, y en particular el embajador Sheffield, México había actuado en ese sentido, y se modifica totalmente la política. Si College está por salir de gobierno, tiene ahora que ahora sí lo tiene bien acorralado, y se retira el embajador, se nombra un embajador nuevo, Monroe, que va, no Monroe, Monroe, que va a buscar una forma de diálogo. Él viene precisamente él mismo vinculado a los banqueros y viene a buscar otra forma de relación con el gobierno mexicano, y bueno, eso modifica mucho las cosas, ¿no? Y el gobierno mexicano a su vez le va a bajar a la ley esta petrolera, y bueno, ya se resuelve esta amenaza de intervención en la que ya Calles había dado órdenes de incendiar los pozos petroleros en cuanto aparecieran las primeras naves norteamericanas a la vista o entraran tropas que cruzaran la frontera. Pero, digamos, fue una amenaza absolutamente real. En el 38, no voy a abundar, sobre todo el mundo debe saber la historia de la explotación petrolera, pero lo que hay que decir es que hubo intentos de invasión, no propiamente por Roosevelt, porque Roosevelt no era, digamos que no era que simpatizara con la explotación petrolera, pero había llegado a algún acuerdo con Cárdenas a través de su embajador, pero tanto el secretario de Estado como el de Defensa eran partidarios de una militar, y las compañías petroleras se empujaban por ese lado. Y lo mismo en el caso de Gran Bretaña, ahí sí mucho más claro había una posición intervencionista. Se conoce incluso que trataron de comprar algunos militares para un golpe de Estado. Por ahí apareció medio implicado, al final no le entró porque fue candidato a la presidencia, Ávila Camacho. Pero varios militares estuvieron preparando un golpe de Estado contra Cárdenas para darle marcha para atrás a la República. Bueno,
a lo largo de nuestra historia tenemos otra serie de intervenciones, algunas más claras, otras menos claras, pero hay que decir que al final del gobierno de Luis Echeverría hay otro intento de golpe de Estado que se conoce muy poco. Lo único que fue público fue una carta de una gran cantidad de diputados y senadores norteamericanos señalando que México iba al comunismo y que había que detenerlo, entre ellos uno eh, este, Calvo, el que hizo la ley precisamente que empezó a asfixiar mucho más claramente a Cuba, ¿no? Donde se establece el bloqueo ya hacia otros países, a través de otros países sobre Cuba, se me escapó el nombre, pero él promueve esa carta, pero en ese contexto se contacta con militares, incluso se dice, eso no hay documentos, pero son solamente dichos, de que incluso habían llegado con García Barragán. Lo que sí hay es evidencia de algunos otros generales, en particular uno que tenía un apellido muy bonito, pero que era un tipo terriblemente criminal, que se llamaba José García Márquez, y que era jefe de zona militar aquí en Jalisco. Entonces, cuando se detecta esto, pues, se le cita en México y pues cuando va a ir al aeropuerto, y es un chofer que lo lleva al centro de la ciudad, y ahí en 16 de septiembre igual se baja, se vuelan los sexos, ¿no? Pero efectivamente hubo ese intento de golpe de Estado, aparte de esa carta que señalaba. Quizá no llegaron más allá de García Márquez, pero lo que sí es que evidentemente trataron de repetir lo que habían hecho en América Latina en esos años nada más. Luego tendríamos también ya, a partir de la llegada del neoliberalismo en México con Miguel de la Madrid, porque no llega con Salinas, llega desde con Miguel de la Madrid, una serie de políticas ya que empiezan a someter al país hacia los Estados Unidos. Por un lado, viene el papel de México como esquirol de un movimiento muy importante del primer gobierno de Alan García, que nada tiene que ver con regresa, que era una visión neoliberal. Alan García, el presidente peruano, trata de impulsar una huelga de pagos. Había una deuda muy grande en América Latina, los países latinoamericanos estaban asfixiándose y él promueve una huelga de pagos y el gobierno mexicano va a actuar de esquirol, incluso Miguel de la Madrid le ofrece prestarle para que pague, cuando México también estaba en una situación terrible en esos momentos, pero era el alumno obediente del modelo neoliberal, y trata de imponer el modelo que se estaba ya aplicando con mucha violencia, prácticamente violencia física real, en Chile. Y aquí se trató de aplicar incluso en la educación, se trató de hacer la educación siguiendo el modelo chileno, que no pudieron echar para adelante, pero sí abrieron, aparte de una serie de políticas neoliberales como la restricción de salarios y la liberación de precios, que es la forma en que se baja el salario, la desincorporación, le dicen ellos, es decir, la venta de las paraestatales para ir disminuyendo el papel del Estado en la economía, etcétera. Pero también, y de manera muy importante y muy radical, por cierto, quizá igual o más que Chile, la apertura comercial. Se echa para abajo el modelo de sustitución de importaciones, empezamos a destruir la industria nacional y a vincularnos al mercado internacional. Y luego ya vendrá Salinas, ¿verdad? Ahí sí, con el TLC, con el argumento de que ya se cayó el socialismo, que nada más se cayó en Europa. Pero se cayó el socialismo y entonces no hay manera y tenemos que aceptar el TLC. Ese fue el argumento que dio Salinas. Y finalmente, bueno, pues sabemos cómo esto nos llevó a tener ya una gran dependencia económica, al grado de que el 83% de las exportaciones en estos momentos van hacia los Estados Unidos y nuestra economía gira alrededor de estas exportaciones. De tal manera, pues, que nos encontramos ya en una situación en la que el gobierno mexicano, aun cuando pueda tener cierto interés en defender espacios de soberanía, está demasiado acotado por la libre comercio. ¿Qué es lo que
habría que repensar es la búsqueda de alternativas de, de interdependencia, que no se está haciendo. Estamos castigando, por ejemplo, ya a los chinos y a los rusos, sobre todo en este caso los chinos por petición de los Estados Unidos, y eso nos va a mantener todavía aún más dependientes, ¿no? Pero bueno, ese TLC es a lo que nos ha llevado, ¿no? En la destrucción, claro que algunos de los que nos peinamos con el borrador, con el GIS, podemos recordar a gran compañero maestro, muy querido, de esa generación. Van a recordar que aquí en Guadalajara se producía pantalones, cadena, ¿no? Zapatos, una serie de cantidad, una gran cantidad de bienes que desaparecieron y los industriales se convirtieron en comerciantes de productos norteamericanos de lo que ellos producían, ahora lo veían, ¿no? Bueno, se acabó la industria nacional en ese sentido y se empezó a producir en función de lo que el mercado nos pide. Y más que todos hemos maquilado. Sí, que le exportamos carros, sí, pero ¿carros de quién? ¿No? De las compañías extranjeras y solamente algunas piezas son mexicanas, la mayoría no. Pero bueno, esto nos ha creado una gran dependencia. Esa es parte precisamente de otra forma de intervención, ¿no? Que no podemos dejar de lado. Y bueno, yo había hablado de Obama y su supremacismo y su excepcionalismo, pero también cuando regresa, cuando gana Trump la primera elección, no ahora, en 16, ya entonces abiertamente vuelve a hablarse de la doctrina Monroe, ¿sí? Y la empieza a aplicar, no es una novedad lo que pasó hoy. Ya entonces se trató de invadir a Venezuela y el Esquirol y traidor de acuerdo por 4 razones que voy a mencionar al artículo 145 del Código Federal Penal, del Código Penal Federal, no porque si quería entregar el petróleo, no, por 4 acciones que voy a mencionar, pero una de ellas es que puso el gobierno mexicano a Videgaray, que lo había nombrado secretario de Relaciones, a operar con los gobiernos, por cierto, de dictaduras, de golpes de Estado, la mayoría de ellos, para sacar en la OEA una resolución que permitiera una invasión a Venezuela. Y eso está documentado. Tanto el papel de Videgaray como la decisión del gobierno norteamericano de que con eso iba a invadir Venezuela. ¿Sí? Y bueno, ese es el papel de Peña Nieto, ¿no? En este caso. ¿Qué otros son las otras 3 cuestiones que tienen que ver con esto? Peña Nieto, bueno, sí, el petróleo, pero no si fuera un neoliberal que cree en el libre mercado, etc. No. Peña Nieto pasó una iniciativa de ley para reformar el artículo 27 constitucional y la ley de energía, que fue elaborada en la oficina de Hillary Clinton. O sea, no era de interés nacional, era de interés extranjero. Esa es otra causa que está establecida en el artículo 145, como traición a la patria. Y esto salió a relucir cuando se dieron a conocer estos documentos de Assange en Wikileaks, y ahí quedó demostrado que la iniciativa que presenta Peña Nieto no es de él, es de la señora Hillary Clinton, del Departamento de Estado, en ese momento del gobierno de Obama. Otro elemento es que en ese tiempo, cuando ellos hablan abiertamente ya de doctrina Monroe, va a Perú el secretario de Estado norteamericano y desde ahí da la instrucción de que aquellos países que tengan relaciones con Corea rompan. Ni siquiera vino a México, porque prácticamente México era el único que tenía relaciones con Corea del Norte, que los había establecido Echeverría. Y entonces inmediatamente expulsan al embajador coreano, cuando nosotros no teníamos ningún problema con Corea, cuando estaba aparentemente una situación ya de guerra, de inicio de guerra entre Corea del Norte y Estados Unidos amenazando y Corea del Norte pues con sus armas nucleares, preparado para aventar 2, 3 golpes, ¿verdad? Y si habría tenido algún cuidado de que no cayera alguna en México, pues a partir de ese momento ya éramos enemigos, así que nos podíamos caer. Y otra que tampoco se conoce mucho, o no se conoce casi nada, es que el Congreso establece
Perdón, la Constitución establece que el Congreso es el único que puede aprobar tanto la presencia de militares en el país, extranjeros, como la presencia de militares mexicanos en el extranjero, en guerras, de involucrarse en México. Y nunca nos dijeron que estábamos en guerra contra el Estado Islámico. A lo mejor enviamos 102 enfermeras, pero México fue parte de la guerra contra el Estado Islámico en Siria. Y eso no lo supimos hasta que sacaron las 64 banderas. Ellos buscaban 80 para confirmar la profecía, ¿no? Del Estado Islámico. Pero bueno, el punto es que esa fue otra acción que constituye una traición a la patria por instrucciones del gobierno norteamericano. Es decir, nos llevó a una situación en la que México no tenía por qué estar en riesgo de actos de terrorismo. Lo mismo que le pasó a España. España quisieron culpar de un atentado en la estación de tren a los etarras. Y resulta que no, que eran los del Estado Islámico, precisamente porque España se había implicado en la guerra de Irak. Bueno, nosotros nos implicamos en la guerra de Siria sin ninguna razón, sin ningún problema con el Estado Islámico, y bueno, pues nos colocamos en riesgo de atentados, terroristas, gracias a la extensa colaboración del traidor Peña Nieto. Bueno, y este asunto que hoy hace tanto ruido de que los terroristas son los narcotraficantes y que por tanto los cárteles mexicanos son terroristas y por tanto Estados Unidos puede ir por ellos, etcétera, etcétera. No es nuevo, por cierto. Ya en el gobierno de Biden se impulsó esa idea en el Congreso, hubo varios diputados y senadores que planteaban esto y Biden no lo vio mal. En algún momento lo consideró, es decir, ¿a qué voy? A que Trump sí es la vulgaridad del imperio, es la obviedad del imperio, pero no es diferente a lo que es el imperio. Históricamente esto es lo que ha sido Estados Unidos y esta es la relación que hemos tenido con él. Cuando estaba el gobierno de Biden, la comandanta del Comando Sur, la general Robinson, declaró en una reunión en un think tank el interés de Estados Unidos directamente sobre los recursos naturales de América Latina, y en ese caso en especial señalaba el caso de Venezuela. ¿Cómo es posible que tengan toda esta riqueza de petróleo, de minerales, etcétera, y no estén a disposición, sino que están en manos ya de los chinos, decía? Entonces, nuestro problema es que los chinos están invadiendo nuestro territorio, nuestro hemisferio. El mismo discurso que vemos ahora con Trump, nada más que entonces lo decían en secreto. ¿Sí? Trascendió. De manera pues que no, a lo que voy, no es Trump nuestro enemigo, es el imperio norteamericano nuestro enemigo. Tenemos que asumir que siempre lo ha sido y que, bueno, pues como cuando tenemos tiempo de trincheras, pues tenemos que tener claro quién es el enemigo principal y no perder el tiempo en ruido, ¿no? Ruidos de naturaleza, y centrarnos en el enemigo principal. Creo que la lección que nos dejaron los vietnamitas es que sí hay un enemigo principal y sí se le puede derrotar. Pues yo con esto termino. Muchas gracias. De trincheras. ¿Tenemos espacio, Robert, para Claro que sí. abrir el diálogo? Muchísimas gracias, Jaime, por este recorrido súper apretado por toda la historia de 200 y pico de años de relación. Muchísimas gracias. Y bueno, con mucho gusto abrimos el diálogo con ustedes. Tenemos que usar el micrófono, ¿no? Precisamente por la transmisión. Entonces, lo que les voy a pedir, por favor, es que sean concisos en sus intervenciones para que podamos tener varias participaciones.
y tres a la vez. Recogemos tres, ¿te parece? Por allá está Nico. Pues primero, muchas gracias, Jaime, por recordarnos que el enemigo es Estados Unidos, no que unos demócratas, otros republicanos. Hay una continuidad histórica de lo que has logrado demostrar. Recuerdo muy bien cuando estábamos a punto de una invasión de Venezuela desde suelo colombiano y brasileño. Y al final digo, así, pero al momento de tomar la decisión, Bolsonaro, extrema derecha, y Duque, extrema derecha, los dos dijeron de concierto, no, no nos conviene una guerra en suelo suramericano. Entonces yo me pregunto, ¿consideras que la capacidad de China con el comercio, la cooperación, fue mucho más fuerte? Porque, bueno, es socio muy importante en Brasil y Colombia con la cuestión histórica que tiene con Venezuela, fue más fuerte en este sentido que los tanques y los buques estadounidenses. ¿Cuál es tu opinión si China era más inteligente, hábil en este sentido, hasta convenció presidentes de extrema derecha de no intervenir? Por acá, no, creo que más acá. Gracias, profesor, por su exposición. Brevemente, ¿cómo se podrían leer estas relaciones bilaterales de México con Estados Unidos desde categorías de hegemonía cultural o postcolonial? Paz. Buenos días, gracias por la presentación al doctor Tamayo. La pregunta es, ¿se podrá romper relación así tácita o política con México con los Estados Unidos? ¿Seguimos con esta dependencia? Y ¿es posible esta ruptura o vamos a seguir en ese tenor de estas relaciones desiguales? Bueno, precisamente, Nico, yo cuando hacía referencia al asunto de Videgaray, es que ahí es donde se planteaba precisamente, no era solamente que intervinieran Colombia y Brasil, sino desde ahí el ejército norteamericano intervendría según el plan que tenían para ocupar Venezuela. Entonces, al no aprobarse en la OEA, iba a ser una guerra que no tendría ya ninguna justificación. Bueno, con Trump lo hizo así, ¿no? Pero en ese momento se buscaba cubrir como se cubrió la invasión a Santo Domingo, por ejemplo, ¿no? En el 65. O sea, utilizar la OEA, han utilizado en muchos casos para este tipo legitimar este tipo de invasiones, porque siempre se llegaba con un argumento, ahora ya quedó muy claro, Trump, a mí no me importa nada más que el petróleo, vamos por eso a Venezuela, pero en este momento pues no se decía así, aunque en reuniones privadas sí lo decían, ¿no? Entonces, digamos que se les cayó, no pudieron sacar la votación. Y por cierto que ahí jugó un papel muy importante el Caribe. Los votos del Caribe fueron determinantes para que no tuvieran la votación suficiente, porque traían a Honduras, que había sido prácticamente un golpe de Estado, Colombia con el ultraderechista Duque, Bolsonaro, producto de otro golpe de Estado, etcétera, en la OEA, pero no lograron, y por tanto es que se detiene la invasión. Es decir, ellos estaban puestos, pero estaban puestos en la medida en que Estados Unidos tuviera la justificación y fuera a encabezar la intervención en nombre de la OEA para salvar a Venezuela y regresar en la democracia, etc. El asunto de China, claro, China sigue siendo el segundo socio más importante de Brasil y sigue teniendo una gran importancia en otros países, incluso en Argentina. La obsesión de Estados Unidos no es gratuita, por eso los quieren sacar, por eso el reactivar la doctrina Monroe, ¿no? En el caso particular, por ejemplo, de Panamá, pues acaban ya de cancelarles los puertos ilegalmente, porque estaban los contratos, estaban los convenios, estaba incluso un tratado o un acuerdo internacional. Se trata de empresas privadas chinas, pero obviamente representan los intereses chinos. Y los están excluyendo ya
del manejo de los puertos en Panamá. Obviamente los chinos tienen otras salidas. Esperemos pronto ver el canal de Nicaragua. Si se da así, para el canal de Panamá se acabó. Y bueno, en fin, pero China sí se ha convertido incluso en el principal socio comercial de varios países latinoamericanos. Y en lo que buscan los norteamericanos es especialmente sacarlo para recuperar el control de su patio trasero, porque además ya hay quienes hablan de patio trasero, del gobierno de Trump, ya así textualmente lo han dicho. No vamos a permitir que nuestros enemigos estén en nuestro patio trasero, lo ha dicho uno de los asesores, ¿no? Pero bueno, la hegemonía cultural, bueno, yo precisamente, yo pienso que es importante, se ha creado un sentido común con el neoliberalismo de destacar los valores individuales. Y el mayor representante de esto es Estados Unidos. Y entonces se convierte, de alguna manera, en lo que hay que imitar, a lo que hay que seguir. Y yo creo que por eso es importante poner objetivamente, no imparcialmente, objetivamente lo que significa Estados Unidos en términos de imperio. Digo no imparcialmente porque no vamos a hablar de sus bondades. Ya tienen muchos que hablan de ello. Vamos a hablar de lo que podemos probar que sí hacen mal y que hacen daño y que adentro se hacen daño, ¿no? Todo este asunto del narcotráfico que, bueno, pues debería empezar como por bombardearse, ¿no? Miami debería de ser destruido. ¿Mandé? Bueno, Los Ángeles son consumidores, pero Miami es donde está la mafia, por ejemplo, ¿no? O buena parte de la mafia que controla la droga. Los Chapos Guzmanes, gringos y los están ahí y nunca aparecen, nadie sabe nada. Por todos lados se vende y no hay detenciones, etcétera. Pero bueno, creo que hay que poner en evidencia en eso y es muy importante la lucha ideológica, efectivamente, ya lo decía Fidel hace 30 años, ¿no? Esto de que la lucha de las ideas, la lucha contra este sentido común que se ha impuesto, recuperar los valores de la solidaridad, recuperar una serie de cuestiones que se perdieron con el neoliberalismo, pues sí, y cada quien desde su trinchera lo que pueda hacer. Pero sí creo que tenemos que tener claro, como dije, quién es el enemigo principal y denunciarlo y exponerlo. Y pues esa es la lucha contra esa hegemonía que sí existe, que es real, y que pues contra esta, a mí esa palabrita del aspiracionismo que usaba López Obrador a veces me de acuerdo, pero hay algo de real en esto. O sea, esta aspiración a ser como la potencia del norte, etc. Pues hay que denunciar precisamente lo que significa y cómo nos ha dañado, ¿sí? Y bueno, pues sí, esa es una realidad. Y bueno, pues romper la relación con Estados Unidos es imposible. ¿Cómo manejarla? Yo creo que hasta cierta medida, en la política, por lo menos, la presidenta lo ha manejado muy bien, de manera prudente, pero más o menos, digamos, enérgica, en defensa de la soberanía. En materia económica, no tan bien. Me parece que ahí es donde podemos actuar, o se debe actuar, es ir buscando vías de romper la dependencia o de crear una mayor interdependencia y sobre todo, algo que López Obrador medio anunció, pero nunca lo hizo realmente, impulsar, y sí se puede, y sí lo han logrado otros países, la autosuficiencia, no solo la alimentaria, en las ramas estratégicas. En el periodo de Echeverría había una ley muy avanzada que habría que recuperarla, por ejemplo, la ley de inversión pública y privada. Ahí se establecían los límites de la inversión privada, nacional y extranjera, en las ramas que se consideraban estratégicas, ¿sí? Y no estoy hablando del petróleo, el petróleo ni siquiera podían entrar. Estoy hablando de otro tipo de ramas industriales.
Es decir, y así habría que recuperar nuestra autosuficiencia porque eso es la garantía de nuestra soberanía y también de nuestra menor dependencia del que siempre tendremos una relación, querámosla o no, política, económica y cultural, que son los Estados Unidos. Y si la frontera que tenemos con ellos pues, no la podemos desaparecer, ¿verdad? Si algún día eso se convierte en el desierto radioactivo del norte, bueno, pues ya será otra cosa. Pero ahorita existe y es real y entonces no podemos romper. Pero sí tenemos que ver mecanismos para irnos liberando del nivel de dependencia que hay. Y la dependencia económica es la más fuerte, producto de un tratado de libre comercio que México nunca quiso firmar hasta que llegó en un acto también de traición, que era de interés norteamericano, no mexicano, el tratado de libre comercio, y que nos acabó con la industria nacional y con la autosuficiencia en una serie de cosas, ¿no? Bueno, pues yo creo que con esto quedarían estas tres. Había una pregunta más. Es para la transmisión que se necesita el micrófono. Gracias. Bueno, muchas gracias por la audiencia. Yo tenía una pregunta en el sentido de que estuvo haciendo como este vaivén entre el desarrollo de las relaciones entre México y Estados Unidos, pero también hizo referencias internacionales. Yo me preguntaba si en el siglo XIX dimos, bueno, se dio por hecho que el colonialismo, hablando en términos territoriales, ya no era como viable para las potencias por todo el despliegue de recursos que requerían, ¿no? Y se asumió que era, digamos, una fase superada del imperialismo, o al menos medianamente. ¿Cómo podríamos leer la relación de Estados Unidos que está teniendo con México, donde pareciera que no solo basta como con el control estratégico de la economía o de los recursos, sino que ahora pareciera como un nuevo interés el volver a ejercer control sobre los territorios, sobre los que de alguna manera ya tiene hegemonía, ¿no? Entonces, ¿cómo qué lectura le da a usted en ese sentido? Gracias. ¿Hay alguna? Sí, hay otra pregunta, perdón. Gracias. Muchísimas gracias primeramente por toda la plática. Me gustaría saber, doctor, tu opinión sobre la relación que ha tenido históricamente Estados Unidos contra Cuba y más actualmente con las últimas declaraciones que ha hecho el presidente Donald Trump de de ejecutar acciones en contra del territorio y las recientes medidas que ya van avanzando en estos días del recrudecimiento del bloqueo propiamente de enviarnos también petróleos a la isla. La tercera pregunta. Hola, buenos días. Doctor, ¿qué importancia tiene la continuidad de este gobierno? ¿Ahí está bien? ¿Qué importancia tiene la continuidad de este gobierno para precisamente contrarrestar la influencia norteamericana? Porque si bien es cierto, en el periodo, lo que Morena, o el periodo neoliberal, ha estado el PRI y el PAN al servicio de Norteamérica, lo que se ha constatado mucho en los archivos de la CIA y en los mismos informes de Donald Trump. Con López Obrador y con Sheinbaum se ha roto un poco ese servilismo que se tenía hacia Norteamérica. Entonces, las siguientes elecciones, ¿cuál es la importancia interna de mantener un eje ideológico para contrarrestar? O sea, ¿cuál sería el riesgo de que llegaran nuevamente los gobiernos de derecha, por ejemplo? Eso, gracias.
Yo tengo una pregunta, pero la agrego. Voy a agregar la cuarta pregunta. La cuarta. Haciendo un símil con la historia del siglo XIX, la compañera preguntaba hace un momento algo que lo evocaba. Da la impresión de que Donald Trump despierta un día y decide invadir Venezuela, al día siguiente quiere tomar Groenlandia, después piensa que Alaska, después, etcétera, etcétera, ¿no? Napoleón III, cuando invadió México apoyando la empresa imperial de Maximiliano, tenía al mismo tiempo abiertos una serie de frentes, en esa época eran navales, y gracias a la multitud de frentes que tenía abiertos, pues fue que tuvo que terminar por retirarse de acá. La similitud está en que en ambos casos esas potencias imperiales parecen creer en su propia, en la infinitud de su propio poder. Bueno, ahí ya es una pregunta que implica otro tipo de elementos. Y me gustaría saber tu punto de vista con respecto al equilibrio global con otros poderes que son muy reales y que son poderes militares también, no solamente económicos. ¿Cómo ves esa situación de manera general? Bueno, sobre esta cuestión del regreso del viejo colonialismo, eh, el viejo colonialismo que este, se debería con el gobierno de Trump, hay que decir que el colonialismo nunca se ha ido, ¿eh? Estados Unidos tiene una colonia, bueno, tiene varias. Una se llama Puerto Rico, y cada año se vota en las Naciones Unidas en la Comisión de Descolonización que Puerto Rico debe tener su independencia. Y tiene algunas islitas por allá en el Pacífico que tienen estas características, etc. Y bueno, el caso tan sonado hoy de Groenlandia, Groenlandia finalmente es una colonia de Dinamarca, ¿no? Y aquí en América todavía existen la Guayana francesa y existe también en varias islas del Caribe. Aquí tenemos un francés colonializado que viene de la isla de Guadalupe, es parte de los llamados territorios de ultramar, con Martinica y con... Es decir, el colonialismo no se ha terminado, se ha disminuido. Eh, lo que pareciera hacer esta reactivación del viejo colonialismo tiende más bien a ser como tipo de protectorados. El caso de Venezuela, es decir, que Venezuela hoy realmente no está gobernando Trump como lo anunció, pero sí está tomando muchas decisiones su gobierno. Hubo ahí cuestiones que los rusos ya señalaron de alta traición desde desde el secuestro, quiere decir que se pactaron desde antes. Y bueno, estamos viendo cosas que son realmente escandalosas, ¿no? Como la presidenta recibiendo, bueno, antes de 24 horas estaban pidiendo el diálogo y la cooperación, y luego recibiendo al jefe de la CIA, y etcétera. Pero bueno, entonces es otro tipo de modelo, más bien de los viejos proteccionismos de principios del siglo XX, por ejemplo, ¿no? De mediados todavía del siglo XX, de finales de la segunda mitad antes de la guerra, todavía después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo creo que va un poco por ahí, más que la vuelta al viejo colonialismo, que como digo, sí está vigente todavía en algunos casos, reducidos, pero sí está vigente, pero en este caso más bien son como tipo protectorados, ¿no? Con una formal independencia incluso, pero realmente sometidos. O quizá en todo caso al estilo de lo que fue la Cuba después de la guerra con España, que quedó con una independencia limitada, ¿no? La Cuba semicolonial, en un momento por parte del control que tenía Estados Unidos.
En este caso, ya en referencia a la cuestión de Cuba, bueno, hay que señalar que, así como México, Cuba siempre estuvo en la ambición de los Estados Unidos. Cuando vino Poinsett a México, traía entre otras la consigna de ver cómo apoderarse de Cuba. Ya desde entonces, 1829. Después hubo varios intentos porque Cuba la veía, decía, bueno, Cuba mientras sea española no hay problema, pero no puede pasar ni a ninguna otra potencia porque pone en riesgo nuestros intereses. Y hay muchos documentos al respecto. Y la guerra con España fue básicamente para apoderarse de Cuba. Se quedaron con Puerto Rico, con Filipinas en ese momento. Pero la intención era Cuba y Martí lo vio con mucha anticipación y el espíritu antiimperialista en Martí tiene que ver con esta pretensión ya desde entonces de apoderarse de Cuba, ¿sí? Y lo advirtió él con mucha claridad, si se apoderan de Cuba, pues ya está en riesgo por lo menos toda la parte de Centroamérica y México, ¿no? Él ya lo veía así. Y bueno, pues siempre ha sido como la cereza del pastel que no han podido tomar. Hoy que vemos, pues yo hablaba del Hitler comediante, porque es Hitler y es payaso, y hace show, porque además como empresario juega a eso de llevar hasta el extremo para luego negociar, ¿verdad? Y es lo que está haciendo con Cuba, y ya está feliz diciendo que ya está hablando con las autoridades cubanas. No va a invadir, ¿por qué? Porque no es el caso venezolano, en Cuba no se puede invadir, porque, bueno, tú lo sabes, cada cubano tiene un arma, defender a Cuba, y cuando los gringos les aventaron armas, las usaron para atacar a los invasores en Playa Girón. Y no hay, es decir, sí hay traidores. Puede haber algunos adentro, no sé en qué nivel, pero muy bajo seguramente. Y hay en Miami, pero no hay un espacio en el que ellos puedan trabajar con traidores como pasó en Venezuela. Es decir, pueden bombardear, pueden matar, pueden obligar a llegar a algún acuerdo. No creo que vayan a bombardear. Creo que ya está avanzándose con un acuerdo, no sé en qué vaya a consistir al final de cuentas, tal vez liberar a algunos presos que fueron detenidos cuando las manifestaciones aquellas violentas. No sé qué más puedan pactar. ¿Mande? No, no van a entregar Guantánamo. Que les llegue, que les vendan ahí alimentos sin tener que traerlos desde Miami, no sé. Pero bueno, o sea, no se puede pactar, pero sí, ya Trump lo va a usar como un arma electoral, es decir, que logró. ¿Por qué quiere hacer? Pues quiere quitarle el mérito a Obama de haber establecido las relaciones. Nunca la rompió Trump, nomás se inventó lo de que les estaban dañando los oídos y no sé qué. Pero la embajada sigue siendo embajada, no es oficina de intereses, bueno, sigue habiendo relaciones. Entonces, supuestamente estuvo aquí el general hijo de Raúl Castro en México para iniciar algunos diálogos y se han hecho algunos otros diálogos y ya Trump lo presumió como lo de Groenlandia, ¿no? O sea, no va a invadir Groenlandia. ¿Qué va a hacer? Poner unas bases militares, ya las tenía, el convenio ya lo tenía, pueden hacer las que quiera. En fin, pero en Groenlandia no obtuvo nada, pero políticamente maneja que lo obtuvo. ¿Sí? Ahí desequilibró su OTAN, ¿sí? No le salió tan bien. Pero, y con Canadá, pues el Estado 51, que va a ser luego el Estado 52, o no sé qué, porque primero es Groenlandia, pues tampoco no le está funcionando, porque ya Canadá se está yendo hacia China. Y con Cuba no va a poder porque no puede hacerlo. O sea, podrían matar a Díaz-Canel, no se ganaría nada con secuestrarlo, pero el aparato político está inmerso en la sociedad. No veo yo posible que puedan dar un golpe como el de Venezuela, ¿sí? Donde pues ya tienen un gobierno puesto a modo.
discurso muy bolivariano, pero en práctica, pues, ya vemos lo que está pasando, ¿no? En Cuba no lo veo, entonces yo no veo ese riesgo, sí veo que están haciendo sufrir cada vez más al pueblo cubano, pero ese es el origen del bloqueo. Desde que se dio a conocer por el subsecretario aquel documento en el que decía hay que hacer, decía casi sangrar o una expresión así al pueblo cubano para que se rebele. Y ya llevan 60 y tantos años, ¿no? Con esto, 67. Pues, no les ha funcionado ni les va a funcionar. Pero pues sí, sí lo pueden hacer sufrir mucho. Y lo que sí yo veo es que va a llegar a un acuerdo pronto, no puede tampoco. Pues ya digo, Trump ya lo está anunciando, ¿no? Entonces, por ahí creo que iría. En el caso del asunto de que si hay continuidad o no, yo creo que la cuestión es si la derecha, llámese PRI o llámese PAN o llámese el que sea, tiene o no un asunto de voluntad y de decisión soberana, que yo no la veo, pero hay que recordar que el PRI en sus peores momentos, con los peores gobiernos, cuidó el asunto con Cuba, por ejemplo, ¿no? Y el PAN, más allá del comes y te vas, pues realmente Fox no hizo nada contra Cuba. Y Calderón incluso trató de restablecer las cosas, ¿no? Entonces, yo he dicho muchas veces, Cuba es la piedra de toque de la política exterior mexicana. Entonces, yo creo que un gobierno de derecha, pues, para ganar tendría que ser atractivo. Para ser atractivo, pues no puede ser un gobierno servil y entregado a los Estados Unidos, menos después de lo que está pasando. Entonces, en principio no veo yo que pudieran ganar una elección. Lo que hay no se ve para dónde apunte, pero si fuera así, creo que tendría que ser una derecha nacional o nacionalista más o menos, pero no la veo en este momento, entonces yo no veo mayor riesgo todavía en ese sentido. Sí hay una ola de la derecha que ya empieza a frenarse, lo vimos en Ecuador, donde después de haber sacado un gobierno, o sea, hacer que llegara un gobierno pro-yanqui con un gringo de presidente, porque Noboa es gringo, nacido en Estados Unidos, y se la pasa allá, pues ya no pudo sacar el referéndum, ¿no? Ninguno de los 4 puntos, y menos el de las bases militares. Entonces, ya no está tan fácil eso. En Colombia, hasta ahorita, la intención de voto más alto es Iván Cepeda, el candidato de Petro, pues, de la continuidad de Petro. Y eso vendría a romper esto de la continuidad, digamos, de la ola incontenible de la ultraderecha. Entonces, no, creo que en México no estamos, ahora al menos no se percibe un riesgo de ese tamaño, pero si llegara, yo digo, tendría que ser una derecha diferente, no la que está al servicio de Estados Unidos, como la que se presenta en estos momentos. En el caso de lo que señalaba Elisa del CIN en relación al CIN 19, Trump con sus intentos de expandirse sobre Venezuela, Groenlandia, Canadá, me parece que es parte de la comedia, ¿no? O sea, es Hitler, como dije, pues lo vemos en Venezuela, pero a la vez es un comediante, entonces amenaza con que amenaza al gobernador de Canadá, ¿no? Que sí hay un gobernador, pero puesto por la reina, no es el primer ministro. Y pues la reina de Inglaterra, porque Canadá es parte de la Commonwealth, amenaza a tomar Groenlandia, pero no veo yo que vaya a hacerlo realmente, sino es eso, de llevar a la amenaza para luego sacar el mayor provecho, que a veces es pequeño. Y como digo, no pienso que vaya a invadir Cuba, sí podría hacer bombardearlo, no lo veo tampoco como una posibilidad, porque ya están dialogando, ni siquiera lo va a hacer con Irán al parecer, ¿no? Y bueno, sí, ese es el caso de Napoleón III, pues sí, fue muy claro cómo tuvo que retirarse, como también Estados Unidos se retiró, retiró a Pershing, ¿no? Que le fue reforzando y mandando cada vez más militares y no podía hacer nada y decide que se van a intervenir en Europa y pues entonces se lo manda para allá y ya como dije, se volvió hasta ellos, ¿no? Y lo otro que señalas es muy importante, o sea, estamos
y viendo el fin del modelo unipolar. Trump, de alguna manera, al hablar de la doctrina Monroe, es yo no me voy a meter allá, ¿sí? Pero ustedes no se metan acá. Y eso ya implica reconocer que hay otras potencias con las que no puede competir en Asia o incluso en Europa. Y a los europeos prácticamente les está diciendo, pues arréglense, constitúyanse en un poder, ¿no? Y bueno, yo sí creo que es un proceso, como todos los pactos, doloroso, y en este sentido es un proceso que está pariendo un nuevo mundo internacional del nuevo equilibrio, en el que sí está China, bueno, pero fundamental, y Rusia en otro sentido, y bueno, ya no digamos en términos militares, Rusia con estos, tiene ya como 4 o 5 años, pero ya los ha puesto a prueba, estos misiles ultrasónicos que tiene, pues ya está mucho más allá de la capacidad militar de Estados Unidos. Biden en algún momento dado lo dijo, cuando lo dijo, no, es que estos ni siquiera los podemos parar, no, ni siquiera los ven, no los detectan. Entonces, en ese terreno ya y China en muchos otros sentidos está muy por encima de Estados Unidos. Entonces se está generando, no quiere decir que Estados Unidos deje de ser la gran potencia, sigue siendo la potencia más fuerte, pero ha perdido terreno en varios espacios. Entonces, en ese sentido, sí empieza a configurarse un mundo multipolar, lo cual permitiría generar un mayor equilibrio y en última instancia, pues sobre esa base se tendría que construir nuevos acuerdos de respeto al derecho internacional, porque pues, es sobre la base que se llega, ¿no? Así, de otra manera, cuando hay un poder único, hegemónico, pues nadie los detiene, no hay nada que hacer. Sí, respecto a lo que pasó en Venezuela y lo que son las noticias, la propaganda y la desinformación, Epigmenio Ibarra dijo que pues Maduro lo que hizo es estar exaltando que él tenía una población como Cuba, ¿no? Que todos los venezolanos lo iban a defender y que no podían llegar los gringos y que sabe qué tan. Entonces lo que decía Epigmenio Ibarra dice es que pues, lo traicionaron porque la gente no quería guerra. O sea, él hizo un discurso muy belicoso y que vamos a ver y venga, si yo lo estoy esperando y a ver cómo nos toca, ¿no? Y en el caso de Petro, antes de que hiciera su discurso, según Epigmenio Ibarra, habló con él. Entonces él dice, cuando llegó a dar su discurso, yo tenía preparados 2 discursos, uno muy belicoso y otro más tranquilo. Entonces, según Epigmenio Ibarra, habló con él antes, entonces él hizo un discurso más suave y dice, pues llegó al extremo, dice a Washington, o sea, se fue al extremo, ¿no? Y Claudia Sheinbaum está como en una posición más media y más inteligente, ¿no? Tú como ves, sí, sí fue parte de la cosa esa. bueno, Colombia estuvo en algún momento amenazada por Trump, en particular, bueno, Petro, porque además Trump parece que no sé hasta dónde sea cierto eso, hay quienes ya lo califican hasta de loco, yo tengo mis dudas de su locura, porque hay un juego de aparecer como loco para amenazar más, ¿no? En la política, y puede ser eso, pero se dice que Trump a veces actúa en este tipo de casos por cuestiones viscerales. Ya tenía un pleito personal con este Petro, se estaban aventando pedradas mutuamente, incluso desde que fue Petro a la ONU. Lo mismo con Lula, también hubo ya un diálogo y se paró todo el conflicto con Lula. Y porque Trump lo que sí hace es constantemente estar mandando aranceles y cuando ya no los retira, etcétera. Es también muy errático. Entonces, con Petro, yo creo que Petro actuó con inteligencia después de haber sido muy firme, incluso algunos podrían pensar provocador, y Petro tiene toda la legitimidad de haber ganado desde la oposición, entonces no podía acusarlo de dictador
y tampoco puede acusarlo de narcotraficante porque ha sido incluso víctima de atentados y ha tenido una política muy clara de enfrentamiento con el narcotráfico, cuando el narcotráfico en Colombia ha estado muy vinculado a la familia Uribe, que son precisamente los de la ultraderecha que están en contra de Petro. Entonces, hasta el discurso de Trump se caería en eso, y Venezuela, a diferencia de Colombia, pues Venezuela tiene recursos naturales de interés directo de Estados Unidos que Colombia no los tiene, ¿verdad? De manera pues que no era tan difícil llegar a un acuerdo, que no fue un acuerdo, pues que se va a perseguir a los narcotraficantes, pues ya lo estaba haciendo. Era simplemente darle una palmada a Trump y decirle sí, carita de naranja, somos bien cuates. Y ya son amigos, ¿no? Ya lo dijo. Es decir, es esa comedia, ese teatro, es un payaso, como fue Zelensky, como era el payaso son payasos reales, ¿no? Trabajaron como payasos, el guatemalteco, bueno, Trump no tenía, pero tenía su comedia, y teatro de televisión de estás nominado, no sé qué cosa. Bueno, pues es un poco eso, él juega mucho eso. Y yo creo que en el caso colombiano es lo que sucede, ¿no? Básicamente. Muy bien. Vamos a dar cierre a esta conferencia inaugural, no sin antes agradecer mucho al doctor Tamayo, a la doctora Cárdenas, y pues a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Perfecto.